Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo en la hora en la que estés viendo este video. Hoy es jueves, amanecimos con renuncia de la ministra de Justicia, pero de eso hablaremos luego. Ese no es el tema principal de este video. Resulta que anoche sobre las 8:20, 8:30 de la noche, se dirigió a la Nación por los medios de comunicación televisados Gustavo Petro Urrego, presidente de Colombia, con todo este tema del hundimiento de la consulta popular en el Senado, en la cual él y su partido y partidos afines a este movimiento progresista, tildan o tachan de que hubo trampa. Vamos a ver un poquito entonces de lo que dice Gustavo Petro Urrego en su intervención presidencial la noche anterior. Vamos a poner a rodar esto entonces. Pensión, a la diversidad colombiana allí para que propongan y todos los cabildos municipales discutan si se aprueba o no las propuestas que el mismo movimiento popular debe lanzar. Tenemos unas, pero le corresponde al pueblo tomar la decisión. Este es el momento del pueblo, lo dijimos. Llegó la hora del pueblo. La respuesta a la corrupción y al fraude dentro del Senado será tranquila, será alegre, no ejercerá violencia sobre nadie. Ojo, la violencia es de ellos, no del pueblo, pero tiene que ser profundamente contundente. No esperamos al año entrante. Oigan pues al señor Gustavo Petro Urrego, llamando pues al pueblo a salir a las calles, a estar permanentemente en cabildo abierto por estas medidas que son populistas. Lo que no le dicen al pueblo es que para esa consulta popular se hubiera necesitado casi 1 billón, no 1 millón, sino 1 billón, 1 millón de millones de pesos. Ahora bien, me pregunto yo, ¿está descapitalizado el país? No hay plata para la salud, no hay plata para financiar servicios públicos a los estratos bajos, no hay dinero para los subsidios de las personas adultas mayores, pero entonces sí hay dinero para una consulta popular improcedente, digámoslo así, que se pudiera hacer o tramitar de otra manera. Ahora bien, recordemos, este señor dice que sí, que no, que sea algo pacífico, que no haya violencia, pero recordemos que este mismo partido político, en el estallido social del 2021, donde utilizaron las movilizaciones y las protestas pacíficas para infiltrar gente de la primera línea y hacer daños y hacer vandalismos y cerrar vías. ¿Ustedes se acuerdan de eso? De quemar propiedades, de hacer cuánto daño hicieron. Secuestraron policías, los torturaron. Y esta primera línea eran movimientos que estaban financiados, estaban respaldados por este partido político. Yo no veo violencia de ningún otro, pues, de ningún otro grupo. La violencia la ejerció obviamente la primera línea, que obviamente la policía en su labor constitucional de velar por la tranquilidad y por la calma y por el orden, pues obviamente pues tuvieron que accionar. Y ahí hay policías todavía investigados y que si son culpables de asesinar o de torturar gente, pues hombre, que también los condenen. Vamos a seguir escuchando un poco entonces de lo que dice este señor Gustavo Petro. Le solicito al Senado poner de nuevo en votación la consulta popular. Y le solicito al pueblo de Colombia, estaré dispuesto a cumplir sus órdenes como jefe de Estado, tomar la decisión contundente como respuesta. Llegó la hora del pueblo. Como jefe de las fuerzas militares y policiales de Colombia, la orden es no levantar un solo arma contra el pueblo. Gracias, señoras y señores, por haberme escuchado. Bueno, ahí tienen entonces a Gustavo Petro
Siempre yéndose por su manera de ser tan beligerante, tan impetuosa. Ojalá tuviera esos mismos ímpetus para exigirle a las Fuerzas Armadas y darle ánimos para que persigan a los bandidos, a los guerrilleros que masacran a nuestros policías, que desplazan, masacran, violan a nuestros campesinos y campesinas, que emboscan y matan cruelmente a nuestros jóvenes soldados. Ojalá ese mismo ímpetu de decir que es que yo soy el comandante y jefe de las Fuerzas Armadas lo tuviera para eso y tuviera esas pelotas para perseguir delincuentes. Bueno, ahí le dice entonces que sí, que no alce un solo arma las Fuerzas Armadas contra el pueblo. Y sí, muy bonito y todo, pero. Ahí viene la cosa, porque entonces si esto se nos va a volver un mierdero como en el 2021 y es de pronto hasta más, entonces que las Fuerzas Armadas, la policía no pueden actuar porque el comandante en jefe, el presidente de la República, pues les dio esa orden, que no pueden levantar un arma en contra del pueblo. Pero resulta que es que el pueblo es gente que salen a hacer daños, a vandalizar, a destruir, a robar, a acabar con hasta con el nido de la perra, como decimos coloquialmente. Las mingas indígenas, recuerden, las mingas indígenas han hecho mucho hijo de madre daño en Colombia. Cada que este señor los convoca a Bogotá, pues hombre, estos indígenas, tras de que entonces llegan a invadir espacios públicos, a cagar y a mear por ahí y a vivir de la mendicidad y todo eso, porque es que es así, entonces también salen a hacer daños y no les pueden hacer nada porque son los invitados de Gustavo Petro, porque entonces los convoca y se los lleva hasta Bogotá con plata del pueblo. Seamos sinceros y seamos francos y no neguemos, no queramos tapar el sol con un dedo. Se los lleva para Bogotá entonces que a respaldar sus ideas y a respaldar sus caprichos, señor presidente. ¿Dónde se ha visto una cosa de estas, hombre? Por Dios. Porque entonces, a ver, vamos a ser francos y sinceros. Si estas comunidades indígenas son tan pobres, ¿cierto? Y son tan carentes de recursos y viven en la mendicidad y viven en la pobreza absoluta. Entonces, ¿de dónde hijo de madre sacan plata para desplazarse desde el Cauca y desde otros territorios hasta la ciudad de Bogotá? Y para poderse quedar, no sé, una semana, 2 semanas. Hubo una comunidad indígena que duró muchísimo tiempo invadiendo un parque en la ciudad de Bogotá. Y esto es lo que quiere este personaje, Gustavo Petro, este personaje nefasto. Incendiar el país, dar un golpe de Estado, con el cuentico que es que el Congreso es corrupto. A ver, les pregunto yo, desde que inició la presidencia de la República, ¿a quién le han hecho tanto escándalo de corrupción? De que un narcotraficante apoyó su campaña. Es más, desde antes, el pacto de la picota, el hermano de Gustavo Petro yendo a las penitenciarías a entrevistarse con mafiosos, buscando respaldo. Quien supuestamente y muy seguramente fue así, violó topes de campaña y recibió platas del narcotráfico, de Papá Pitufo, de un narcotraficante por allá, creo que fue el Caquetá, que luego extraditaron y que apoyó la campaña de Petro. Es que eso ya está más que sabido. Lo que pasa es que en este país nunca pasa nada. Y a este señor eso ni siquiera le sirve. La impunidad en la que está ni siquiera le sirve. Este señor debería de ser destituido. Ojo, no estoy hablando de golpes de Estado, para que luego no digan que es que estoy incitando a violencia ni nada. No, debería de haber una figura de destituir a un personaje de estos que no le trae sino mal al país. Ahí está, el que quiere darle el golpe de Estado es él, convocando a todas esas comunidades, cabildo abierto permanente, que no se va a esperar un año más. O sea, quiere decir de que él no va a esperar a las elecciones del 2026, que tiene que ser ya. Y ahí tenemos gente en redes, no sé si bodegas o personas pagan, no sé eso cómo será la cosa, diciendo que tienen que cancelar el Senado, que lo tienen que clausurar, que lo tienen que cerrar, el Congreso, que Petro presidente 2026-2030, cuando eso constitucionalmente no es debido. Tratan de dictadura al señor Uribe cuando Uribe se quiso reelegir
o quiso aspirar a una reelección por una segunda vez y le dijeron que no se podía. Y este señor no convocó a marchas, no convocó a votaciones, a consultas populares, para nada. Este señor respetó las leyes establecidas, las normas que ya existen, que existían y a las cuales cada presidente debe de acogerse en el momento en que aspira a una presidencia y cuando gana, pues obviamente cuando es candidato y aspira a la presidencia y cuando gane ya es presidente y se posiciona de esa presidencia. Hay unas normas, unas reglas. Este señor no sabe de eso. Y tan no sabe de eso, y por eso es que nada le pasa, porque quiere hacer las cosas a la hijueputa, y me disculpa la palabra, pero es que así es, así hay que hablar como es. Quiere hacer las cosas a la hijueputa, y por eso no le pasan las cosas, no le pasan los proyectos, las reformas. Ahora bien, hay una noticia que amanecimos el día de hoy, es la renuncia de la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago. Esta señora aduce en la renuncia de que pues han intentado afectar su autonomía como jefa de esa cartera. Y aunque dice que si bien es cierto que Gustavo Petro como presidente pues le ha dado esa autonomía que es propia de su cargo, pero sí menciona muy puntualmente a Benedetti, que ha interferido, que la señora habla de amenazas, de presiones y todo eso. Muy bueno que investiguen esto. Ustedes que de pronto vienen a decir que yo lo que hablo es pura mierda, ¿no? Vayan a los medios, investiguen. No coman solamente con lo que les dice RTBC, que es un medio de todos, pero lo cogió este gobierno de Gustavo Petro para que le haga promoción a sus políticas populistas, haciéndose ver como un salvador. Acuérdense que fue un guerrillero, que fue parcero de Carlos Pizarro. Carlos Pizarro, hermano de Hernán Pizarro León Gómez, que participó en una masacre por ahí en los años 80 en Tacuello, Cauca. 160 personas vilmente asesinadas en Tacuello, Cauca. ¿De cuenta de quién? Del tío de María José Pizarro. Hágame en esa pues. Hermano de Carlos Pizarro que ahora pues lo recuerda la patria, lo recuerdan muchos, incluso gente que ni lo conoció ni vivieron lo del M-19 ni nada, lo recuerdan como un mártir. Bueno, hasta aquí este video. Dejen sus opiniones, sus likes si les gustó, sus dislikes si no les gustó. Compartan este video, suscríbanse al canal y activen la campana de las notificaciones. Nos vemos en un próximo video y muchas gracias por ver. Hasta pronto.